La escuela positivista fue una corriente dentro de la filosofía que decía que el conocimiento científico era el único tipo de conocimiento auténtico. Por ese motivo, la única vía para alcanzar todo era el método científico. Siguiendo esta idea, ellos decían que no había la manera de basar las creencias de otro método que no fuera el científico. La primera intención del positivismo, muy influido por la Revolución Francesa y por la Revolución Industrial, fue colocar la ciencia que estudiaba a los seres humanos por encima de otras ciencias metafísicas. En ese contexto histórico, los positivistas fomentaron la aparición de un optimismo histórico basado en la creencia de que el ser humano y la sociedad estaban en continuo progreso. Además, estos filósofos dieron una gran importancia a la sociología, ya que la entendían como la ciencia ideal para comprender la estructura social y los fenómenos y estructuras de la propia sociedad. La filosofía china nació de hechos confusos, desde una posición basada en el término medio. Sin embargo, con ello tuvo reacciones, cuyo enfoque era mucho más radical, en la medida en que se agruparon frente al confucianismo, y hasta cierto punto todas tuvieron que hacerlo por haber establecido aquel. Los primeros filósofos chinos surgen durante la dinastía de los Zhou orientales, por los años de los -780 a -256, dividida a su vez en dos periodos muy diferenciados que son primavera y otoño en Xunqi, por los años de -772 a -481 y reinos combatientes en Shangguo en los años -403 a -256. En este periodo de tiempo se desarrolla grandes corrientes de pensamiento. En el pensamiento chino, el tiempo se concibe más como un círculo que como una línea recta, es decir, no hay génesis ni apocalipsis, tampoco principio ni final, tampoco ni el yin ni el yang, latidos primitivos y atemporales. Contradicen la lógica occidental según la cual una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo lugar. La filosofía china dirige fundamentalmente a la acción, que puede ser la de no acción o el discurso derivado de la acción. Lo más importante es el Tao, el discurrir natural de las cosas en un caso, los ritos en otros, las leyes o el amor universal entre otros. La filosofía china está dividida en dos ramas muy importantes, que son el taoísmo y el budismo. El taoísmo es la filosofía china basada en las enseñanzas del Lao Tao. La filosofía enseña que la vida está destinada a ser experimentada más que observada, objetivamente, y que la objetividad en sí no es posible ni deseable. El budismo, en cambio, dice que las personas deben intentar vivir en armonía con el mundo que les rodea, a través de una verdad de prácticas y actividades espirituales y mentales. Esta filosofía encajaba bien con el budismo, que advierte contra los deseos materiales. La filosofía china es una rama muy importante de la filosofía, porque enseña la mejor manera en la que los hombres pueden comportarse de forma noble en tiempos actuales, los cuales están llenos de mucha violencia. Todas las enseñanzas que se establecieron en la época de esta filosofía han ejercido una importante influencia en todas las demás corrientes filosóficas que se han creado. Temas como la fidelidad, sinceridad, honestidad, justicia y rectitud fueron aspectos que surgieron y tuvieron mucha importancia durante esta época y se siguen influenciando en la actualidad. La filosofía china tuvo algunos problemas durante su desarrollo. Algunos de ellos abordaban asuntos relacionados con la lógica, la epistemología y el lenguaje visto desde el punto filosófico. Se dieron también varios problemas relacionados con la religión, especialmente cuando la Iglesia empezó a tomar mayor poder en la religión. Los grandes aportes de la filosofía china. Confucio desarrolló una filosofía moral cuyo fin era sembrar paz y armonía en la sociedad. Para ello deambuló de reino en reino, pregonando virtudes como la bondad, la compasión y el amor al prójimo. Se dice que este gran pensador llegó a tener más de 3.000 discípulos y fue conocido
como el maestro sagrado entre los maestros. Métodos de la filosofía china. El confucianismo se basa en la escritura del Confuci, también conocido como Confucio, filósofo y maestro que desarrolló un sistema de pensamiento que explicaba el lugar de un individuo en la sociedad y la responsabilidad del gobernante con su pueblo. El budismo es la religión más importante de China, pero sin embargo no es originario de este país, sino de la India. El culto budista se introdujo a China a medida que conquistaban nuevos territorios y a través de la ruta de la seda. El taoísmo se celebra de la unidad de la naturaleza y defiende una forma de proceder natural, o en algunos casos de la inacción. Es uno de los sistemas de creencias de China con raíces de culto natural. Bueno, respecto a las tres filosofías chinas y sus pensadores, que son las siguientes. Confucianismo se basa sobre el desarrollo de pensamiento que explica la sociedad y responsabilidad ante un pueblo. Budismo es una religión que le enseña el camino hacia la liberación del sufrimiento y ciclo de nacimiento y muerte. Taoísmo es una creencia cultural que defiende un proceder natural con raíces en el culto chino natural. Unos de los pensadores más reconocidos son Lao Tzu, Confucio, Mozi, Changyang, Mao Zedong.